El Museo Naval de Madrid ha organizado un ciclo de conferencias bajo el título España en la mar. El presidente de la Asociación de Amigos del Museo, el almirante José Ángel Sandé, ha inaugurado este ciclo con una ponencia para hablar sobre la presencia española en el Océano Pacífico. Este es el motivo por el que hoy vamos a hacer un poquito de historia en Españoles en la mar para hablar de esta cuestión. Hola, almirante, ¿qué tal? Saludos. Hola, estupenda tarde o mañana. Vaya usted a saber en qué parte del día estamos. Almirante, en primer lugar, ¿por qué el Pacífico fue conocido durante mucho tiempo como el lago español? Precisamente porque lo era en el sentido más lato de la palabra. Ambas orillas, la oriental, la americana, y en la occidental, lo que toca a la mar abierta y toda la inmensidad del océano solo estaban surcadas por españoles. El pendón de Castilla o de España era lo único que se veía en aquellas aguas. Durante, por decirle fechas, si Magallanes llegó a Filipinas en 1520, los primeros europeos ajenos a la península ibérica no llegaron hasta 80 años más tarde y se limitaron a las costas occidentales del océano, como no se iba a llamar lago español durante esos 250 años. La historia de España con el Pacífico empieza con Núñez de Balboa y el descubrimiento de lo que entonces se dio a conocer como la Mar del Sur. Así es. Tomó posesión real y material de estos mares y tierras, etcétera, etcétera. Con esa fórmula, en 1513, Vasco Núñez de Balboa puso bajo la autoridad de España 155, eso se supo más tarde, 155 millones de kilómetros cuadrados, un tercio casi de la superficie del globo. ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿El de la Mar del Sur? Sí. Los rumores, ya saben, en organizaciones tribales como eran las de los habitantes de las Américas, rumores llevaron a Balboa a caminar a lo largo del hoy Panamá hasta llegar a un lugar en el que se prometían riquezas, tierras, mares, etcétera, etcétera. Y a los españoles de aquella época no les arredraba ir a lo desconocido y, cierto, buscando el oro. Pero, ¿usted cree, si hacemos balance de cuántos se enriquecieron, cuántos murieron en el empeño, que era solo el oro, lo que la búsqueda del oro, perlas y demás, lo que les guiaba? No, era la pasión de recorrer el mundo, de hacerlo, poniéndolo al servicio o bajo la corona de su rey. Llámele usted como quiera a esa pasión. Lo cierto es que desgraciadamente luego Núñez de Balboa no acabó muy bien, ¿no? No, no se dice por ahí, Castilla face a sus homes e los gasta, y se gastan unos a otros también en los empeños ruines en el campo de batalla unos, en otros campos que no me atreveré a calificar otros. Y en ese campo Núñez de Balboa perdió. La siguiente fase en esta historia de relación entre España y el Pacífico nos lleva a Magallanes y a Juan Sebastián Elcano. De hecho, el nombre de este océano viene de ahí, ¿no?, de estas expediciones. Efectivamente, Balboa lo vio de norte a sur y le dio un nombre que la geografía le inspiró. Magallanes, una vez salido del estrecho, se encontró un buen periodo de calmas en el océano y ahí decidió bautizarlo con el nombre de Pacífico. Nada más erróneo, pero no se lo reprochemos a Magallanes. Venía de sufrir temporales en el Atlántico, ya sabe, las rugientes 40, las aullantes 50, y se encontró un buen tiempo perdurable en el Pacífico. Era natural que así le llamase. ¿En qué zona del Pacífico estaban navegando por aquel entonces para darle precisamente ese nombre equivocadamente de Pacífico? En el Pacífico sudeste,
entre América del Sur, entre las costas chilenas y las Tuamotu, que no tocó. Quiero decir, las Tuamotu le quedaron al norte, ponga una línea curva con la concavidad hacia el sur, desde el estrecho de Magallanes hasta Filipinas, y le dirá dónde estaba la primera mitad del viaje de Magallanes, por la Polinesia, digámoslo. Digamos que esta expedición fue la primera circunnavegación. Magallanes no la pudo completar, pero sí lo hizo Juan Sebastián Elcano. Un hito, ¿verdad? Fue la mayor hazaña náutica de la historia, no le quepa la menor duda, y tengo para mí que en ningún lugar se discute que así fue, la mayor hazaña náutica. Piense que el temido Cabo Bojador costó años montarlo, pero la costa estaba a babor y se sabía que a estribor quedaban las Canarias o algo así. En cambio, una vez salido por Hornos, ¿qué había delante? No se sabía. Para colmo, las medidas de la tierra pues estaban en discusión, y ya sabe que los cálculos hasta un 30% de error le daban, pues piense en naves de 200 toneladas de madera con las conservas Miña Xoiña, cuánto tardarían en llegar, con una alimentación deficiente. Qué fe, qué ilusión había que tener para meses, porque no eran 1 o 2 meses de navegación, esperando encontrar las Islas de las Especias, en este caso. Al final las encontraron y de ahí, digamos, dando un salto adelante, comienza lo que se conoció durante 2 siglos como el Galeón de Manila, con Urdaneta, Legazpi y la primera ruta comercial mundial, ¿no? Global, ahora que tanto hablamos de globalización. La semilla de la globalización, 3 continentes, Asia, América y Europa por España, enlazaba el Galeón de Manila, que vía Acapulco, Veracruz, enlazaba a su vez con la flota de Indias del Atlántico y llegaba a Europa. Ya lo creo, la semilla de la globalización. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que España pudiera mantener durante 2 siglos semejante ruta comercial tan, bueno, pues tan grande, ¿no? Inmensa? Mire, en alguna cancillería, y no recuerdo cuál, del 19 se decía: españoles, pueblo que quiso ser más de lo que podía ser. Se equivocaban de medio a medio. Lo fuimos, y fuimos más de lo que nadie fue. ¿Por qué? Pregúntele a esa pasión del alma ibérica que le mencionaba antes. Organización y disciplina. Eso que a veces parece poco importante, vital en todas las épocas. Organización del aparato del Estado. Disciplina, la de por muy individualistas que fuesen, para mantener los objetivos y aunadamente perseguirlos. Y bien, las normas a veces se incumplían. Ya sabe que el Galeón de Manila, en teoría, era solo Nueva España, Manila y regreso. Bien, los peruanos no se iban a quedar al margen con su plata también del comercio, pues de alguna manera lo arreglaban para ir creciendo. Contrabando, liberalismo, uy, perdón, ese charco no lo vamos a pisar ahora si no le importa. No hace falta. ¿Cuándo empieza el declive de ese dominio español en el Pacífico y cuáles fueron las causas? Porque en estas cosas siempre influyen múltiples causas y factores. Sería incapaz de enumerárselas todas porque no se lo he advertido. Yo de la historia tan solo sé lo necesario para mejor abordar mi oficio. Pero podría atreverme a decir cómo no íbamos a decaer si el resto de Europa, y no es un reproche, ha pasado así en toda la historia de la humanidad, el resto de Europa pretendía sustituirnos en la primacía global. Demasiados pueblos luchando contra nosotros con un solo objetivo: relevar nuestra presencia en las Américas y en Oceanía. Era inevitable. Probablemente los estudiosos recurrirían a Spengler o a Toynbee
para explicar que eso era inevitable, nuestra decadencia. Ellos lo explican estupendamente cuando enumeran las causas de la forja, esplendor y crepúsculo de los imperios. Era inevitable. Pero fíjese, durante 250 años mantuvimos la primacía, ahí cierto, en Europa declinamos un poco antes. Cascaras, el enemigo estaba, el enemigo, y vuelvo a decir con todo respeto, para ellos estaba al otro lado de los Pirineos y rodeando nuestras costas también. ¿Qué llevamos a hacer? Claro, era una lucha entre las potencias de la época, ¿no? Francia y Inglaterra. Y no olvide a Holanda, antes de Cierto. su decadencia. Holanda fue la primera que tomó el relevo, entre comillas, digo, lo del relevo de España en la mar. Fue el primer gran rival de España. Luego, entre Inglaterra y Francia, pues lógicamente la pequeña Holanda no podía competir con sus inmediatos vecinos. Inglaterra en la mar, Francia por tierra, y vino su decadencia, que nunca fue total, porque se basaba en el comercio. Estamos hablando de las causas del declive de la presencia española en el Pacífico. Por supuesto, factor esencial fue la independencia de las colonias. Solo con eso bastaba ya. La independencia de las colonias, se corta la comunicación entre España, entre las Filipinas y Micronesia, a través de Magallanes y Hornos. Pasa a hacerse por Buena Esperanza, pero le he dicho antes que con eso bastaba, y sí y no, porque aún por Buena Esperanza nos podríamos haber mantenido, pero nuestra España peninsular, nuestra España europea decaía, falta de recursos, de hombres. Siempre nos han faltado hombres. Ojeé un buen día, por curiosidad, las poblaciones de Europa en el siglo XV. Si nosotros, entre Portugal y nosotros, apenas alcanzábamos los 10 millones, el resto de Europa pasaba de los 40, el resto de la Europa occidental pasaba de los 40. Pues algo similar, incluida la bendita revolución industrial, a la que nosotros quizá nos apuntamos con un poco de retraso, hizo que el resto de las naciones europeas poco a poco se fuesen introduciendo en la Polinesia primero, en la Melanesia después, Australia en manos británicas. ¿Cómo íbamos a poder mantenernos con solo comunicación ocasional por Buena Esperanza allá tan lejos? Me dirá, algunas naciones europeas se han mantenido en pequeños enclaves, se mantienen aún hoy en el Pacífico. Habrá que estudiar. Y digamos que ya la puntilla, ¿no? Fue el desastre del 98 que puso el punto y final a la presencia española en el Pacífico. Cavite. A partir de Cavite, lógicamente, perdida la guerra, pues los Estados Unidos se quedan con las Filipinas, las islas de la Micronesia se ceden, las pequeñas islas restantes se ceden en parte a Estados Unidos. Guam, no lo olviden, Guam, española hasta esas fechas, se pasa a Estados Unidos, y algunas de las que quedaban de la Melanesia en España se venden a Alemania. Pero realmente el lago dejó de ser lago en 1815, cuando el último galeón ya no pudo completar su viaje, porque lo que hoy es México, la Nueva España, todavía en aquella época, ya no estaba controlada desde la España europea. Pues José Ángel Sande, almirante y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Naval, gracias por acercarnos hoy a una parte tan importante de la historia marítima de nuestro país. De verdad que ha sido un auténtico placer. Excuse mis circunloquios, se deben a que he nacido a la sombra del verano.